En este video quiero mostrar las simplificaciones que se deben hacer en expresiones algebraicas antes de integrar. Y les mencionaba en la reunión de la mañana que, igual que en las derivadas, uno puede usar leyes de potencias para poder simplificar una expresión algebraica y llevarla a la forma x a la n, o simplificar las variables y que quede como una constante, o en algunos casos, si la variable está en el denominador, poderla subir al numerador, o cuando es un radical, ponerlo como una expresión exponencial. Entonces, por ejemplo, en esta función integral de 3x a la 5 con respecto a x, se dice que las constantes salen de la integral antes de hacer la integración. Entonces decimos que esto sería 3 por integral de x a la 5 con respecto a x. No hace falta hacer este paso, pero es la forma correcta en la que se debe escribir la función. Entonces decimos 3 es una constante que queda por x a la 5, sería x a la 5 más 1, 6, sobre esa misma cantidad, más la c, que recordemos que la c siempre tiene que aparecer, porque es lo que decíamos, que en la antiderivada uno vuelve de la expresión que fue un número a hacerse cero en una derivada a volver a ese número, y lo que hacemos es simplificar siempre que se pueda. Tercera 1, tercera 2, la respuesta sería 1/2 x a la 6 más c, o también se puede escribir como x a la 6 entre 2 más c. En este segundo ejemplo tenemos un binomio, puede ser un trinomio o un polinomio, pueden ser varios términos. Entonces hay varias formas de expresarlo para poderlo integrar, y una de esas es decir que esto va a ser la integral de 2x3 con respecto a x más menos 4 de x, que es la separación de cada uno de los términos de esta función en una función independiente. Y uno puede simplificar esto también antes de integrar a 2 fuera de la integral x a la 3 de x, para dejar la función como hicimos en el primer ejemplo, la constante del frente y la variable a integrar. Más menos sería menos 4 integral de x, y a partir de ahí se desarrolla. Yo siempre paso de aquí a aquí en forma mental, o sea, no expreso el paso del medio, y inclusive yo digo 2 por x, 3 más 1 es 4, se divide entre eso mismo, menos 4 que es una constante, se le agrega x más c, y simplificando esto sería 1, esto sería 2, decimos 1/2 x a la 4 menos 4x más c, o x a la 4 medios menos 4x más la constante c, que es lo mismo. En este tercer ejemplo tenemos un binomio elevado a la 2. Esta es la potencia mayor que 1 más baja que uno puede tener, y es la que se puede aplicar por segunda fórmula notable. Entonces, si tuviéramos una potencia mayor, un exponente 5 o un exponente 4, aplicamos el triángulo de Pascal para poder hacer esta expansión de términos, o en el caso ideal es usar el método de sustitución, que es el método posterior a lo que estamos viendo por ahora. Como les dije, no sé si el tiempo alcanzará para hacer este método, pero si no se evaluará en la prueba. Igual, cualquier cosa que ocupen me pueden decir y yo les aclaro la duda, o si quisieran saber cómo se hace también me dicen y yo les digo cómo se puede hacer una integral de este tipo. Entonces, como estamos diciendo, lo que hay que hacer es expandir por fórmula notable. Entonces uno diría integral de, en los paréntesis, primero al cuadrado sería 2 a la 2, 4 x a la 2 menos 2 veces la primera por la segunda, que sería 20x, 2 por 5, 10, por 2, 20x, más la segunda al cuadrado, 5 por 5, 25, todo con respecto a x. Y una vez que está expandida, se hace la integral de cada una de las partes. 4x a la 3 tercios menos 20x a la 2 entre 2 más 25, se le agrega x y a la constante c.
y vean que 20 entre 2 se puede simplificar, sería 10 y 1, y escribimos la respuesta como 4 tercios x3 menos 10 sobre 1 es 10, x2 más 25x más la constante c. En este ejemplo tenemos una división de polinomios, es un polinomio entre un monomio. Siempre que sea el denominador un monomio, uno puede separar cada numerador entre ese denominador. Entonces uno dice integral de x4 entre x menos 5x entre x más 8 entre x y todo con respecto a x. Ahora, algebraicamente uno simplifica, en este caso usando potencias de igual base. Entonces decimos que eso será la integral de, abrimos paréntesis, x4 entre x1, x3 menos 5x entre x, como son iguales, desaparecen, nos queda un 5, y 8 entre x es 8 entre x o 8 por x a la menos 1, como hemos mencionado que el denominador puede subir cambiando el signo del exponente. Cerramos paréntesis y esa es la función que vamos a integrar. Entonces, integrando sería x a la 3, x4 sobre 4, menos 5 es una constante, menos 5 le agregamos x, y 8 por x a la menos 1 sería más 8 por, y este caso, o este caso que está acá, es el que mencionábamos como la regla de x a la n cuando n es igual a menos 1. Recordemos que cuando uno tiene esta función y la integra, lo que quiere tener es x a la n más 1 entre n más 1. Pero si este exponente es inicialmente aquí un menos 1, uno dice menos 1 más 1, 0. Y en el denominador se indefine. Entonces no podría ser así. Y lo que hacemos es poner entonces logaritmo natural de x más la constante c. En este otro ejercicio tenemos otra vez una división de un polinomio entre un monomio. Vemos que en este caso este denominador es una raíz. Entonces uno aplicando leyes de potencias puede decir que eso se puede expresar como x a la 1 medio, porque tiene un exponente 1 y es una raíz cuadrada. Entonces igual separamos cada numerador entre ese denominador común para simplificar la expresión, que sería x2 entre x a la 1 medio menos 2x entre x a la 1 medio, todo con respecto a x. Y simplificando con división de potencias de igual base, decimos que esto nos queda x2 menos 1 medio son 3 medios menos 2x 1 menos 1 medio respecto a x, y esto es lo que tenemos que integrar. Entonces para integrar esa función decimos x 3 medios más 1 son 5 medios entre esa misma cantidad, 5 medios, menos 2x 1 medio más 1 son 3 medios sobre 3 medios más la constante c. Pero no podemos dejar expresada una función con una fracción en el denominador, hay que simplificar, y para eso tenemos que aplicar la simplificación de fracciones complejas. Entonces, tomando una parte de este resultado, decimos por ejemplo que si uno tiene una división de dos fracciones o un número entero entre una fracción, uno tiene que convertir todo en fracciones para aplicar la división de fracciones complejas. Y si por ejemplo uno tiene un número entero, un 4, y uno lo quiere convertir en fracción, uno dice 4 sobre 1 y ya está expresado como fracción. Entonces vamos a decir que esto es la línea divisoria donde en el numerador tenemos un x a la 5 medios sobre 1 y en el denominador tenemos 5 medios. Entonces decíamos que extremo por extremo se multiplican y van en el numerador, y medio por medio se multiplica y va en el denominador. Entonces en este caso sería 2x a
la 5 medios entre 5 por 1, 5. Y para escribir esto en una forma simplificada hay que volver a expresar lo que era exponente fraccionario a una raíz. Sería esto entonces 2 raíz cuadrada de x a la 5, todo entre 5. Ahora, volviendo al ejercicio, si nosotros teníamos esta integral, que era lo que teníamos en este punto, para integrar habíamos dicho que se llegaba a esto y a esto, pero yo no quiero escribir estas fracciones en el denominador y tampoco quiero hacer lo que hicimos acá de extremos por extremos y medios por medios. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, bueno, la integral va a ser x a la 3 medios más 1 son 5 medios y dividimos entre 5, pero el medios que tiene que escribirse en el denominador lo pongo así, nada más para expresarlo. Yo lo voy a subir directamente al numerador, entonces ya no tengo que escribir la fracción compleja. Para el segundo vamos a hacerlo igual, decimos menos un 2, voy a multiplicar por, dejo un espacio porque en ese espacio tengo que meter el denominador que sube al numerador. Entonces yo dejo un espacio y digo x, 1 medio más 1 son 3 medios, entonces sería 3 medios sobre 3 medios y esto más c. Entonces ya es una forma de simplificar la expresión cuando son exponentes fraccionarios y en el denominador también quedan fracciones. Entonces lo que uno hace es 2 quintos y el x a la 5 medios sería una raíz de x a la 5 menos 2 por 2 es 4 tercios. El x a la 3 medios es una raíz cuadrada de x a la 3 más la constante c. En esta función tenemos integral de 3 entre x a la 2. Acá tenemos una constante que dijimos que las constantes pueden salir y además tenemos x a la 2 que está en el denominador. Tenemos que subirlo al numerador y tenemos que recordar esta ley de potencias. 1 entre a a la n es a la menos n. Entonces decimos 3 integral de x a la menos 2 de x y ya está en una forma que se puede integrar. Entonces decimos 3 por x y acá hay que tener cuidado porque un exponente negativo al sumarle 1 se restan. Entonces menos 2 más 1 es menos 1 entre esa misma cantidad más c. Y después lo tenemos que acomodar. Exponentes nunca negativos y 3 entre menos 1 es menos 3. Entonces menos 3 entre x a la 1 que es 3x más la constante c. En este ejemplo tenemos 1 entre 5x a la 3 y para integrar esta función tenemos que el x a la 3 debe subir al numerador y el 1 quinto es una constante, entonces hay que tener cuidado de no subir todo el 5x a la 3 al numerador. El 1 quinto sale de la integral y se dice integral de x a la menos 3 de x y al integrar decimos 1 quinto por x menos 3 más 1 menos 2 entre menos 2 a la constante c. Y esto sería llevando este x a la menos 2 al denominador y simplificando los coeficientes. 1 entre 5 por menos 2 menos 10, entonces ponemos 10 y el menos puede ser ahí arriba o al frente y el x a la menos 2 queda en el denominador como x al cuadrado a la constante c. Y en este último ejemplo tenemos una fracción igual pero el denominador es una raíz de x. Esto dijimos que se puede escribir como x a la 1 medio. Entonces ya expresado como un exponente o como una potencia podemos subirlo al numerador. Entonces sería integral de, si queremos sacamos el 5 que es una constante fuera de la integral y el x sube a la menos 1 medio con respecto a x. Y aquí la integral sería 5 por, dejamos el espacio porque es exponente fraccionario, entonces posiblemente me quede una fracción. Decimos x menos 1 medio más 1 es 1 medio entre 1 medio más la constante c. Y como inicialmente tenemos una raíz cuadrada, volvemos a expresar esto como una raíz cuadrada. Entonces sería 5 por 2, 10, raíz cuadrada de x
a la constante C.